El chirrido de la llave en la cerradura fue el mismo de todos los días durante los últimos 40 años. Un sonido tan familiar como mi propio nombre. Pero al empujar la puerta, no me recibió el habitual abrazo cálido del hogar, el olor a madera vieja y a los libros de Héctor. Lo que me golpeó fue un silencio antinatural, un vacío tan denso que casi podía tocarse. La luz del atardecer se colaba por la ventana del salón, pero en lugar de iluminar los muebles que habían sido testigos de mi vida, solo revelaba un suelo desnudo y motas de polvo danzando en el aire. Mis pasos resonaron con un eco hueco, un sonido fúnebre en el lugar donde antes pisaba una alfombra persa, desgastada por las carreras de mi hijo Andrés cuando era niño. Por un instante absurdo, mi mente se rebeló. Pensé que me había equivocado de casa, que el dolor por la enfermedad de mi vecina me había confundido. Pero no, esa era mi puerta, mi pared, mi vida, o lo que quedaba de ella. Mis ojos, incrédulos, barrieron la estancia. El espacio donde debería estar la robusta biblioteca de roble que Héctor construyó con sus propias manos, ahora solo era un rectángulo de pintura más pálida en la pared. Un fantasma de lo que fue. El sofá, ese en el que pasé incontables noches tejiendo mientras Andrés dormía, había desaparecido. La mesita auxiliar, con la pequeña figura de porcelana que nos regalaron en nuestra boda, también. Sentí un frío que no era de invierno, una sensación de profanación. No era un robo común. No, se trataba solo de objetos. Era un borrado deliberado de mi existencia. Cada pieza ausente era un recuerdo arrancado a la fuerza, una página de mi historia personal, quemada sin piedad. El aire mismo se sentía estéril, despojado del aroma a cera de abeja con la que pulía los muebles y del perfume de las rosas frescas que siempre mantenía en un jarrón. Un pequeño lujo que me recordaba la belleza en medio de la rutina. Caminé como una sonámbula, con la mano extendida, rozando las paredes desnudas, como si buscara un anclaje en medio de la tormenta. El comedor, donde celebramos cada cumpleaños y cada Navidad, era una caja vacía. La cocina, mi santuario, había sido saqueada. Incluso las ollas de cobre que heredé de mi madre, abolladas y ennegrecidas por el uso, se habían ido. Pero el golpe final, el más devastador, me esperaba en mi habitación. La cama matrimonial, el lecho que compartí con Héctor durante 4 décadas, el lugar sagrado donde exhaló su último aliento en mis brazos, había sido arrancada de su sitio. Las puertas del armario estaban abiertas de par en par, mostrando un vacío desolador. No solo se llevaron mi ropa, se llevaron la tela de mi identidad. El frío que sentí entonces ya no era una metáfora. Era una helada que se instalaba en la médula de mis huesos, un invierno del alma del que dudaba poder escapar, justo cuando el peso de la desolación amenazaba con derrumbarme, con hacerme caer de rodillas sobre el suelo polvoriento. Un sonido cortó el silencio, sepulcral. Era una risa. Venía del patio trasero, filtrándose por la puerta de la cocina que habían dejado entreabierta. Reconocí la risa de inmediato. Una risa grave y profunda que en otro tiempo fue la melodía de mi vida. Era Andrés, y junto a la suya, otra risa más aguda y estridente, la de Camila, su esposa. Por un instante fugaz, una esperanza absurda y desesperada se encendió en mí. ¿Sería una sorpresa? ¿Una renovación de la casa? Pero el tono de sus risas era equivocado. No contenía alegría, sino burla. Era un sonido cruel, teñido de un triunfo malicioso que me resultó más doloroso que el propio vacío. Aquella celebración era una puñalada directa a mi corazón, atrayéndome hacia la fuente de mi dolor como una polilla a una llama mortal. Me acerqué a la puerta de la cocina con el sigilo de un ladrón en mi propia casa. Mi cuerpo temblaba sin control y sentía que el aire no llegaba a mis pulmones. Me asomé por el resquicio del marco, conteniendo la respiración, y allí estaban, ellos, sentados en unos modernos y lujosos muebles de jardín que yo jamás había visto, brindando con copas de champán que brillaban bajo el sol poniente. «Te dije que ni se daría cuenta», dijo Camila, su voz destilando un desprecio que me quemó la piel. «La vieja cree que todo el mundo es bueno. Probablemente piensa que le entraron a robar». Y entonces Andrés se rió, una carcajada fea, vacía de todo el amor que una vez le tuve. «A estas alturas mi mamá ya no distingue la realidad. Para cuando
reaccione. Ya habremos vendido hasta el último plato. Por nuestro nuevo comienzo. Cada palabra fue un golpe físico, preciso y brutal, sobre un corazón que ya estaba hecho añicos. La palabra vieja, pronunciada por mi propio hijo, fue el veneno más letal. El tintineo de sus copas al chocar fue el sonido que selló mi destino, y también el de ellos. En ese preciso instante, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor, algo dentro de mí cambió. El dolor abrumador, la pena que me ahogaba, comenzó a enfriarse, a solidificarse, a transformarse en un acero gélido y afilado. No era odio, todavía no. Era una calma terrible, una resolución silenciosa que se apoderó de cada fibra de mi ser. Me veían como un estorbo, una anciana ingenua y débil a la que podían despojar y desechar sin consecuencias. Se reían de mí, seguros de mi fragilidad, pero mientras yo permanecía allí, invisible en la cáscara vacía de mi hogar, sentí como si una chispa del espíritu de Héctor, mi difunto esposo, se encendiera en mi interior. Él siempre fue un hombre previsor, y en el rincón más profundo y olvidado de mi memoria, un recuerdo comenzó a agitarse, el susurro de un secreto que él me había confiado. Creyeron que me lo habían quitado todo, pero habían pasado por alto lo único que de verdad importaba. No tenían ni la más remota idea de la mujer que acababan de despertar. Mi nombre es Teresa Aguilar, y tengo 68 años. Durante la última década, sin embargo, mi identidad ha sido, simplemente, la viuda de Héctor. Es curioso cómo la ausencia de una persona puede llegar a definirte más que tu propia presencia. Vivo sola en esta casa, o más bien, en lo que queda de ella, subsistiendo con una modesta pensión que apenas cubre mis gastos. Héctor no me dejó riquezas, pero me dejó este hogar, un testamento de ladrillo y argamasa construido con el sudor de su frente y lleno hasta los topes con los ecos de nuestra vida juntos. Cada rincón guardaba una historia. Cada objeto era un ancla, un recuerdo feliz. Creí que este lugar sería mi refugio hasta mi último día, el santuario donde el amor que compartimos seguiría vivo. Ahora, en medio de estas paredes desnudas, me doy cuenta de que un santuario profanado se convierte en la peor de las prisiones, una que te obliga a mirar de frente la magnitud de lo que has perdido. Desde que Héctor se fue, mis días se han tejido con los hilos de una rutina silenciosa y predecible. Las mañanas las dedico a mi pequeño jardín de rosas, un legado suyo que cuido con una devoción casi religiosa. Él decía que cada rosa era un pensamiento de amor hecho flor, y yo me aferraba a esa idea, podando, regando y abonando cada rosal como si estuviera cuidando de su memoria. El aroma de las Reina Elizabeth al amanecer y el tacto aterciopelado de los pétalos de las Mr. Lincoln eran mi primera conexión con el mundo, un diálogo mudo con mi pasado. Esta disciplina, esta paciencia para ver florecer la belleza en medio de las espinas, era una fuerza que anidaba en mí, una que mi propio hijo y su esposa fueron incapaces de ver, ciegos como estaban por su propia codicia y ambición desmedida. Ellos solo veían a una anciana cuidando unas flores. La cocina era mi otro refugio. Cada mediodía, el ritual era casi siempre el mismo. Preparaba los platos que a Héctor le gustaban. El estofado de ternera que se cocinaba a fuego lento durante horas, llenando la casa con su aroma a laurel y vino tinto. O la sopa de lentejas cuya receta me enseñó mi madre y que él decía que le resucitaba el alma. Cocinar para uno lo que antes era para dos es un acto melancólico, una conversación a medias. Pero para mí era una forma de mantenerlo presente, de sentir que aún compartíamos la mesa. Esta costumbre, que me anclaba al pasado con tanta fuerza, también me aislaba. Me sumergí tanto en el mundo de mis recuerdos que no presté atención a las sombras que se cernían sobre mi presente, permitiendo que la confianza que depositaba en mi hijo se convirtiera en una venda sobre mis ojos, una que me impedía ver al depredador que se sentaba a mi mesa. Mi única ventana al mundo exterior, mi único escape de esta vida de viuda, era mi club de lectura. Cada jueves por la tarde me reunía con Clara y Sofía, mis amigas de toda la vida. Entre tazas de té y galletas caseras, discutíamos sobre las novelas que habíamos leído,
pero en realidad hablábamos de la vida. En ese pequeño salón, rodeada de libros y de la lealtad de mis amigas, yo no era la madre de Andrés ni la viuda de Héctor. Era simplemente Teresa, una mujer con opiniones, con ideas, con una mente que aún anhelaba aprender y descubrir. Ese pequeño círculo de confianza era un recordatorio de la mujer que fui y que, en algún lugar muy dentro de mí, todavía existía. Era una chispa de independencia que sobrevivía, oculta bajo las capas de soledad y rutina que me había autoimpuesto a lo largo de los años. Es fácil, mirándome desde fuera, verme como una mujer frágil, una anciana de movimientos lentos y mirada nostálgica, una presa fácil para cualquiera con un corazón oscuro. Y quizás, en parte, lo era. La soledad me había vuelto vulnerable, y el amor incondicional que sentía por Andrés, mi único hijo, se había convertido en mi talón de Aquiles. Anhelaba tanto su afecto, su cercanía, que ignoré todas las señales de alarma, todas las pequeñas traiciones que precedieron a esta gran estocada final. Pero la fragilidad es a menudo una máscara. Quien ha sobrevivido a la pérdida del amor de su vida, quien ha aprendido a encontrar belleza en un jardín solitario y consuelo en las páginas de un libro, guarda en su interior una resiliencia forjada en el fuego del dolor, una fuerza silenciosa que espera, paciente, el momento de manifestarse con una contundencia inesperada. Me aferré a la idea de que era la madre de un buen hombre, porque admitir lo contrario era demasiado doloroso. Construí un castillo de naipes basado en los recuerdos de un niño que ya no existía, un niño al que le leía cuentos por la noche y al que le curaba las heridas de las rodillas. Me negué a ver al hombre en el que se había convertido, un extraño con sus ojos pero sin su alma, alguien capaz de vaciar la casa de su madre sin el menor atisbo de remordimiento. Mi amor me cegó, y esa ceguera fue el arma que ellos usaron contra mí. Me estudiaron, aprendieron mis rutinas, mi predecibilidad, y tejieron su plan sobre la base de mi confianza. Contaban con mi debilidad, pero nunca se detuvieron a pensar en la fuerza que se necesita para amar tan profundamente, incluso cuando ese amor te está destruyendo. Y así, mi vida, un tapiz tejido con los hilos de la rutina, el amor por los recuerdos y una confianza ciega, se convirtió en el escenario perfecto para su traición. Mi predictable existencia les dio la confianza para actuar, para asestar su golpe con una arrogancia desmedida. Creyeron conocerme, creyeron que mi espíritu estaba tan desgastado como la vieja alfombra del salón. Pensaron que, al llevarse mis muebles, se llevaban también mi fuerza, mi voluntad. Subestimaron el poder de una madre con el corazón roto y sobreestimaron su propia inteligencia. Se rieron de la vieja, pero pronto, muy pronto, descubrirían que esta vieja guardaba un último capítulo en su historia, uno que ellos no habían leído y que ciertamente no esperarían. El prólogo había sido escrito con mis lágrimas, pero el final, lo juro, lo escribiría yo. ¿Alguna vez has confiado ciegamente en alguien a quien amabas hasta el punto de ignorar las señales de advertencia? Me duele en el alma admitirlo, pero ese fue mi mayor error, mi más profunda herida. Cuéntame en los comentarios si alguna vez te has sentido de una manera parecida, si el amor te ha hecho vulnerable. Mi único hijo, Andrés, es el centro de ese pequeño universo. Y luego está Lucía, mi nieta, un capullo de luz de apenas 7 años, a quien amo con una intensidad que duele, sobre todo porque me permiten verla muy poco. Cada visita es un evento minuciosamente orquestado por Camila, su madre, lleno de horarios estrictos y supervisión constante, como si mi amor de abuela fuera un tipo de contrabando. Me entregan a la niña con una sonrisa, pero sus instrucciones me la arrebatan antes de que pueda memorizar el aroma de su cabello. Limitan mis llamadas, inventan excusas para evitar que nos veamos. Ahora entiendo que no protegían a Lucía de mí, sino que me estaban aislando, cortando el único lazo de afecto puro que me quedaba, asegurándose de que, cuando llegara el momento de su golpe final, yo estuviera completamente sola y sin nadie a quien acudir. El Andrés que orquestó este saqueo no es el hijo que yo crié. Mi Andrés, el niño que trepaba a mis rodillas para escuchar cuentos, el adolescente que me confiaba sus secretos.
el joven que lloró conmigo la muerte de su padre. Ese hombre parece haber muerto también. Cuando Héctor se fue, Andrés y yo nos convertimos en un refugio, el uno para el otro. Nos sostuvimos mutuamente en medio del naufragio del dolor, y juré que ese vínculo era inquebrantable. Pero me equivocaba. El hombre que ahora lleva su nombre es un extraño con una frialdad en la mirada que no reconozco. Su voz, que antes era cálida y llena de cariño, ahora tiene un filo cortante, especialmente cuando habla de dinero. Se convirtió en un eco de su esposa, repitiendo sus ambiciones, adoptando su desdén por todo lo que representaba su vida anterior, incluyéndome a mí. La arquitecta de esta transformación, la mente maestra detrás de mi ruina, es Camila. La conocí hace 5 años, una mujer con una sonrisa tan brillante como sus joyas y unos ojos tan calculadores como un ábaco. Desde el principio su dulzura me pareció un disfraz. Me colmaba de halagos sobre mi casa, mis muebles, las pocas alhajas que me quedaban de mi madre. «Qué gusto tan exquisito tienes, Teresa. Estas cosas ya no se encuentran», decía mientras sus dedos rozaban la madera de la cómoda o el terciopelo del sillón. En mi ingenuidad, creí que apreciaba la historia de mi familia. Ahora veo la verdad con una claridad aterradora. No estaba admirando, estaba tasando. Estaba haciendo un inventario detallado de su futuro botín, catalogando mis recuerdos para convertirlos en dinero en efectivo, la única forma de valor que ella es capaz de comprender. Para Camila, yo nunca fui una persona, fui un problema con fecha de caducidad, una carga, una reliquia de un pasado humilde que no encajaba en la brillante fachada de éxito que se esforzaba por construir. Mi vida sencilla era una vergüenza para ella. Un recordatorio constante de los orígenes de Andrés, de los que quería borrar toda huella. Mi casa no era un hogar lleno de amor, sino un activo inmobiliario estancado. Mis sacrificios no eran un regalo, sino una inversión que sentía que tenía derecho a cobrar. Recuerdo una tarde, con una falsa preocupación en la voz, cuando me sugirió mudarme a un apartamento más pequeño y manejable. «Sería por tu bien, mamá», dijo Andrés, repitiendo el guión que ella le había escrito. «Así no tendrías que preocuparte por nada». La verdad era que querían que desapareciera discretamente para poder liquidar mi vida sin estorbos. La erosión de mi relación con Andrés fue un proceso lento y doloroso, como la muerte de una planta por falta de agua. Las llamadas diarias se convirtieron en semanales, luego en mensajes de texto esporádicos y finalmente en un silencio solo roto cuando necesitaban algo. Dinero para la entrada de su coche, ayuda para pagar una deuda de la tarjeta de crédito, o mi tiempo para cuidar a Lucía cuando sus planes sociales eran más importantes. Recuerdo una cena de Navidad en su casa, una casa impersonal y fría, decorada con un minimalismo que parecía reflejar sus almas. Me sentí como una extraña. La conversación giraba en torno a marcas de lujo, inversiones y las vacaciones exóticas de sus amigos. Intenté hablar de mi jardín, de mi club de lectura, y me respondieron con una condescendencia apenas disimulada. Esa noche entendí que ya no pertenecía a su mundo. De hecho, nunca me habían dejado entrar. Así, durante años, mantuvimos la farsa de una familia unida. Yo fingía no ver el desprecio en los ojos de Camila y la creciente distancia en el corazón de mi hijo. Hacía excusas por ellos ante mis amigas, ante mí misma. Me decía a mí misma que estaban ocupados, que la vida moderna era exigente, que su forma de querer era diferente. Aceptaba las migajas de su atención como si fueran un banquete, porque la alternativa, la verdad desnuda, era demasiado insoportable para contemplarla. Mi hijo ya no me amaba, solo amaba lo que yo representaba, lo que aún podía arrebatarme. Me aferré a una ilusión hasta que ellos mismos la hicieron añicos. Ahora, de pie en medio de la nada que antes era mi hogar, esa devastadora verdad es lo único que me han dejado. Y es sobre esa verdad, dura y fría como el mármol, que empezaré a construir mi justicia. El amor de una madre, dicen, no lleva cuentas, es una entrega total, un cheque en blanco firmado con el corazón. Durante casi 70 años viví bajo esa premisa, entregando cada pedazo de mi ser, sin esperar más recompensa que la felicidad de mi familia. Pero hoy
En el silencio atronador de estas paredes vacías, me veo forzada a hacer el inventario de mi vida, a auditar el balance de mis sacrificios, y el resultado es desolador. Toda mi existencia fue una ofrenda para un altar que resultó estar vacío. Mi vida profesional transcurrió en un pequeño cuarto de esta misma casa, convertido en taller de costura. Fui modista, una artesana de la aguja y el hilo, tejiendo los sueños de otros, mientras los míos propios se quedaban guardados en un cajón, esperando un mañana que nunca llegó para mí. Recuerdo el zumbido constante de mi vieja máquina de coser, una Singer que heredé de mi madre y que se convirtió en la banda sonora de la infancia de Andrés. Muchas noches, él se dormía con esa melodía de fondo, mientras yo cosía, bajo la luz de una lámpara, apurando encargos para poder pagar las facturas. Mis manos, que ahora tiemblan de pena, fueron durante décadas mi herramienta y mi capital. Ásperas, llenas de pequeños callos y cicatrices de alfileres, pero capaces de transformar un simple trozo de tela en un vestido de novia o en un traje de primera comunión. El olor a tejido nuevo y el vapor de la plancha eran el perfume de mi esfuerzo. Cada puntada era una declaración de amor, una inversión silenciosa en un futuro que yo imaginaba próspero y agradecido para mi hijo. Quería que Andrés tuviera todo lo que yo no pude tener. Quería que sus manos sostuvieran libros, no tijeras de sastre. Por eso mis noches se alargaban hasta el amanecer, cosiendo volantes y pegando botones para poder pagar su colegio privado, sus clases de inglés, la matrícula de la universidad. Recuerdo el orgullo que sentí el día de su graduación, viéndolo con su toga y birrete. Sentí que cada hora de sueño perdida, cada dolor de espalda, había valido la pena. Le había dado alas para volar alto, para escapar del pequeño mundo de mi taller de costura. Qué ironía tan cruel que usara esas mismas alas para volar tan lejos de mí y, finalmente, para descender como un ave de rapiña sobre el nido que lo vio nacer. El éxito que yo misma financié con mis desvelos se convirtió en el arma que usaron para despreciarme. El sacrificio más doloroso, el que me arrancó un trozo del alma, fue la venta del coche de Héctor. Era un viejo sedán, nada lujoso, pero era nuestra cápsula del tiempo. En él habíamos hecho nuestro primer viaje como casados, en él llevamos a Andrés a casa desde el hospital, y en él hicimos incontables paseos los domingos por la tarde. Tras su muerte, el coche se quedó en el garaje, cubierto con una lona, como un monumento a nuestros días felices. Pero cuando Andrés y Camila necesitaron el dinero para la entrada de su primer apartamento, no lo dudé. Vendí la última reliquia tangible de mi marido. Recuerdo la sensación de vacío en el garaje, un hueco que prefiguraba el que ahora siento en mi casa y en mi corazón. Les entregué mis recuerdos para que pudieran construir los suyos, sin imaginar que los construirían sobre mis ruinas. Tenía talento para el diseño. Mis clientas siempre me lo decían. Amigas como Clara me animaban a expandirme, a abrir una pequeña boutique en el centro del pueblo. La idea me ilusionaba. Era un sueño que acariciaba en silencio, pero para hacerlo, necesitaba invertir el dinero que con tanto esfuerzo ahorraba. Y ese dinero, en mi mente, ya tenía dueño. El futuro de Andrés. Cada vez que surgía una oportunidad, la descartaba pensando que era un riesgo innecesario. Mi prioridad era su seguridad, su estabilidad. Así que empaqueté mis ambiciones junto a mis patrones de costura y los guardé en el fondo del armario. Elegí ser la base sólida sobre la que él construiría su vida, renunciando a edificar la mía propia. Nunca pensé que, una vez en la cima, él patearía la escalera que lo ayudó a subir. Mi renuncia no fue solo profesional. También le cerré las puertas al amor. Después de Héctor, la soledad era una compañera constante. Hubo oportunidades, susurros de una segunda oportunidad. Un viudo amable del club de lectura me invitó a tomar un café. El hermano de una amiga me miraba con ojos buenos, pero yo me negué. Sentía que mi deber era ser madre, a tiempo completo, que mi corazón solo tenía espacio para el recuerdo de mi esposo y el amor por mi hijo. Me convencí de que traer a otro hombre a mi vida sería una complicación para Andrés, una traición a la memoria de su padre. Así que elegí la soledad, una vida tranquila y sin sobresaltos,
creyendo que el amor de mi hijo sería suficiente para llenar todos mis vacíos. ¡Qué equivocada estaba! El contraste entre lo que di y lo que he recibido es una herida abierta. Les di mi juventud, mis manos, mis noches sin dormir. Les di los ahorros de toda una vida. Les di el último recuerdo de mi esposo. Les di mis sueños y mi oportunidad de volver a amar. ¿Y qué me dieron ellos a cambio? Una casa vacía, un silencio que grita traición, un corazón roto en 1000 pedazos. Y, como guinda de este pastel de amargura, el eco de sus risas burlándose de mi ingenuidad, de la misma entrega que les permitió llegar a donde están. Me despojaron de todo, no solo de lo material. Me despojaron de mi pasado, profanaron mis recuerdos y se rieron en la cara de mi amor incondicional. La injusticia de todo ello es un fuego que arde ahora en mi pecho, quemando las lágrimas y dejando solo cenizas de determinación. Nunca consideré mis sacrificios como una deuda a cobrar. Eran regalos, ofrendas nacidas del amor más puro e incondicional que una madre puede sentir. No me duele haber dado tanto. Me duele el desprecio con el que fue recibido. No se limitaron a robar objetos, pisotearon el valor de toda mi vida, convirtiendo décadas de amor y esfuerzo en una simple transacción monetaria que les salió gratis. Creyeron que, al vaciar mi casa, también vaciaban mi espíritu, pero han conseguido lo contrario. Han vaciado el pozo de mis lágrimas y han dejado al descubierto una veta de acero que ni yo misma sabía que poseía. El tiempo de dar se ha terminado. Ahora ha llegado el tiempo de reclamar lo que es mío. No los muebles ni los platos, sino algo mucho más valioso. Mi dignidad. Mi Héctor no era un hombre de grandes discursos ni de regalos ostentosos. Su amor era una obra de albañilería, silenciosa y sólida, construida con los ladrillos, de la previsión y el cemento de la constancia. Siempre estaba un paso por delante de la desgracia. Un pesimista pragmático que guardaba velas por si se iba la luz y que remendaba el tejado antes de la primera gota de lluvia. Yo a veces me reía de su cautela, de su manía de tener un plan B para todo. «Vives esperando una tormenta que nunca llega, mi amor», le decía. Qué ciega fui. La tormenta llegó, no con truenos ni relámpagos, sino con el sigilo de unas llaves en la puerta y la risa cruel de mi propio hijo. Y ahora, en medio del desastre, entiendo que la preocupación de Héctor no era pesimismo, era la forma más pura de protección, un amor que intentaba cuidarme incluso desde más allá de la muerte. Entre las pocas cosas que se salvaron de la purga, probablemente por considerarla vieja e inútil, está mi caja de costura. Es una caja de madera de nogal, oscura y pesada, con la tapa ligeramente combada por la humedad de tantos inviernos. Su interior huele a hilo, a cera de abejas y a metal frío. Contiene un desorden organizado de dedales de plata, carretes de todos los colores, botones huérfanos y agujas de 1000 tamaños. Andrés y Camila la habrán visto cientos de veces en mi taller, un trasto viejo lleno de herramientas de un oficio que ellos desprecian. Nunca se les ocurrió mirar más allá de su humilde apariencia. Para ellos, el valor solo reside en lo nuevo y lo brillante. Jamás pudieron imaginar que dentro de esa reliquia, ignorada por su codicia, mi marido había escondido el arma más poderosa, un futuro que ellos no podían robar. Recuerdo vagamente la tarde en que Héctor me la reparó. Dijo que el fondo estaba suelto y que lo reforzaría. Lo vi trabajar en su pequeño taller del garaje, lijando y midiendo. Cuando me la devolvió, parecía la misma de siempre, pero él me guiñó un ojo y con una presión casi imperceptible en una esquina, el fondo se deslizó, revelando un compartimento secreto. «Guarda aquí lo que de verdad importa, Teresa», me dijo con su voz serena. «No el dinero, sino la tranquilidad. El papel aguanta más que las promesas de los hombres». En aquel momento no le di mayor importancia. Pensé que era una de sus ingeniosas creaciones, un escondite para alguna pequeña joya o para el dinero de las emergencias. No comprendí la profundidad de su advertencia ni el alcance de su legado. Una sola vez me mostró lo que guardaba en ese compartimento. Sacó una carpeta de cartón amarillenta y de dentro unos papeles doblados con un sello oficial. Me explicó
Algo sobre un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, en una zona industrial abandonada que había comprado casi por nada hacía décadas. Una de sus locuras, como él las llamaba. Yo asentí, sin prestar demasiada atención. Los asuntos de dinero y papeles siempre fueron su dominio. Mi mundo era el de las telas y los patrones. Mi confianza en él era tan absoluta que no necesité entender los detalles. Vi el mapa, el título de propiedad a mi nombre y un sobre lacrado que, según dijo, era su testamento original. Lo volví a guardar todo en su escondite, y con el paso de los años, el recuerdo se fue difuminando, convirtiéndose en un detalle borroso de una vida que ya parecía lejana. Ahora, sentada en el suelo frío de mi dormitorio vacío, mi mente, en su desesperada búsqueda de un ancla, de un clavo ardiendo al que aferrarse, rescata ese recuerdo del olvido. La imagen de la caja de costura aparece en mi cabeza, nítida y luminosa en medio de la oscuridad. Es un impulso, una corazonada, la voz de Héctor susurrándome desde el pasado. Me levanto. Mis movimientos ya no son los de una víctima aturdida, sino los de alguien con un propósito. Cruzo la casa hasta el pequeño taller, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si solo fue un sueño? ¿Y si mi mente, rota por el dolor, está inventando un refugio para no derrumbarse del todo? Pero la caja está allí, sobre la mesa, cubierta de polvo, esperándome, esperando a que recordara la promesa que guardaba en su interior. Mis dedos, temblorosos, recorren la madera familiar hasta encontrar la junta casi invisible que delata el secreto. Presiono en el punto exacto que Héctor me enseñó y escucho un suave clic, el sonido más dulce que he oído en mucho tiempo. El doble fondo se desliza y allí está, la carpeta amarillenta. Dentro, los títulos de propiedad y el testamento sellado, intactos. No siento una explosión de alegría, sino una profunda y sobrecogedora calma. Es como si la mano de Héctor se posara sobre mi hombro, infundiéndome su fuerza y su serenidad. Esto no es solo un fajo de papeles viejos, es una semilla, la semilla de mi nueva vida, el cimiento sobre el que construiré mi justicia. Ellos pensaron que me habían dejado sin nada, pero me dejaron lo único que necesito, un secreto que está a punto de cambiarlo todo. Mi primer instinto tras encontrar los papeles de Héctor fue el de confrontarlos, pero la voz de mi marido, su prudencia legendaria, me susurró desde el fondo de mi memoria que una batalla declarada era una batalla perdida, así que jugué el papel que me habían asignado. Los llamé, forzando un pánico que ya no sentía del todo, reemplazado ahora por una gélida resolución. Les hablé del robo, de mi miedo, de mi desamparo. Al otro lado de la línea, la actuación de Camila fue digna de un premio. Su voz se quebraba de la conmoción. Me ofrecía un consuelo empalagoso y falso. Andrés, por su parte, adoptó un tono grave y protector, prometiendo que se encargaría de todo, que llamaría a la policía, que no me preocupara. Me pidieron, casi me ordenaron, que me quedara unos días más con mi vecina, por mi seguridad. La crueldad de esa manipulación era exquisita. Me mantenían alejada mientras terminaban de liquidar los restos de mi vida. 2 días después, vinieron por mí, no para llevarme a su casa, como habría sido natural, sino para instalarme en una pequeña y lúgubre habitación alquilada en la parte vieja de la ciudad, un lugar que olía a humedad y a vidas estancadas. «Es solo temporal, mamá», dijo Andrés, evitando mi mirada, mientras arreglamos lo del seguro y encontramos algo más adecuado. La habitación tenía una sola ventana que daba a una pared de ladrillos y estaba amueblada con piezas de segunda mano, baratas y desvencijadas, una parodia cruel de los muebles que me habían robado. Acostada en esa cama extraña, bajo una bombilla desnuda, comprendí la magnitud de mi nueva posición en sus vidas. Ya no era la matriarca, la dueña de un hogar. Era un paquete incómodo, un trasto viejo que habían almacenado en un depósito mientras decidían qué hacer conmigo. La humillación financiera no tardó en llegar. Cuando fui al banco a retirar dinero de mi pensión para mis gastos básicos, el cajero me informó con una mirada de lástima que mi cuenta estaba casi vacía. Me mostró los extractos. Durante meses, Andrés había estado haciendo grandes transferencias a su propia cuenta.
amparado en el poder que le di para emergencias. Lo llamé y quedé en 1900 verle en una cafetería del centro, con la tonta esperanza de que una conversación cara a cara pudiera cambiar algo. Cuando le mostré los extractos, en lugar de avergonzarse, montó en cólera. Levantó la voz, atrayendo la atención de todos los presentes, acusándome de estar senil, de perder la memoria. «¿No te acuerdas, mamá? Tú misma me pediste que invirtiera ese dinero por ti». La gente nos miraba, a mí con piedad, a él con una mezcla de simpatía y preocupación. Salí de allí con el alma quemada por la vergüenza. Pronto descubrí que no había arma más cruel en su arsenal que mi propia nieta. Empezaron a usar a Lucía como cebo y como castigo. Las llamadas se espaciaban. Las visitas se cancelaban con excusas cada vez más inverosímiles. «La niña está un poco resfriada. Tiene muchos deberes». Hasta que un día Camila me llamó y me lo dijo claramente, con una voz falsamente dulce. «Teresa, si estuvieras más tranquila y no hicieras tantas preguntas, quizás podrías ver más a Lucía. La estamos protegiendo del estrés». La amenaza era clara. Unos días después, trajeron a la niña a mi cuarto por media hora. Lucía, en su inocencia, me preguntó por qué vivía en esa casita fea. Antes de que pudiera responder, Camila la interrumpió con una risa forzada. «La abuela está viviendo una aventura, mi amor». Ver sus ojitos confundidos fue una tortura que casi me hizo rendirme. El siguiente movimiento en su partida de ajedrez fue una llamada de Camila. Su tono era solemne, como si me diera una mala noticia. «Teresa, hemos estado pensando mucho», comenzó, «y creemos que lo mejor para ti es vender la casa. Es demasiado grande, demasiados recuerdos dolorosos». La audacia me dejó sin aliento. Estaba intentando venderme mi propia destrucción como un acto de piedad. Continuó, explicándome que un inversor había hecho una oferta muy generosa y que no debíamos dejarla pasar. Por supuesto, ellos se encargarían de todo el papeleo y administrarían el dinero por mí, para que yo no tuviera ninguna preocupación. Colgué el teléfono sintiendo náuseas. No solo me estaban robando, sino que además pretendían que les diera las gracias por hacerlo, que fuera cómplice de mi propio despojo. El aislamiento social fue su siguiente táctica. Se encargaron de esparcir su versión de la historia entre amigos y familiares. Un día me encontré a una vieja amiga de la familia en el supermercado. Se acercó a mí con cara de compasión. «Teresa, querida, me contó Andrés que decidiste vender la casa. Haces bien. Era una carga muy pesada para ti sola. Tuve que quedarme allí, con el carrito de la compra a medio llenar, escuchando las mentiras que habían tejido sobre mí, repetidas como una verdad incuestionable. Me sentí atrapada en una tela de araña invisible. Estaban reescribiendo mi historia, transformándome en la protagonista de una triste historia de vejez y demencia, una pobre anciana a la que su abnegado hijo y su maravillosa nuera estaban cuidando. Me estaban borrando no solo de mi casa, sino también de mi propia vida. En un intento desesperado le pedí a Andrés que viniera a verme solo. Apelé al recuerdo de su padre, al niño que había criado. «¿Por qué, Andrés? ¿Por qué me haces esto?», le supliqué con las lágrimas que había jurado no volver a derramar. Su respuesta fue un puñal de hielo. Me miró sin una pizca de emoción y me dijo que lo hacía por mi bien, que yo estaba anclada en el pasado, viviendo en un mausoleo dedicado a su padre, y que ellos me estaban forzando a vivir en el presente. Afirmó que cada objeto vendido, cada euro transferido, era una inversión en el futuro de su familia, de mi nieta. «Es tu legado, mamá. Lo estamos haciendo crecer», dijo. Esa justificación perversa, esa lógica retorcida para santificar su codicia, me demostró que el hijo que yo amaba ya no existía. La prueba definitiva de su crueldad llegó de la forma más inesperada y dolorosa. Cuando me fui a casa de mi vecina, me quité mi anillo de bodas para fregar los platos y lo dejé en la mesita de noche. Era lo único de valor personal que me quedaba. Tras el supuesto robo, les pedí que lo buscaran. Me dijeron que los ladrones se lo debían haber llevado. Lloré por la pérdida de ese último símbolo de mi amor con Héctor. Unos días después, hicieron una videollamada para que viera a Lucía. Mientras Camila sostenía el teléfono,
Un destello familiar captó mi atención. Allí, en su mano, adornando su dedo anular, estaba mi anillo. El diseño era inconfundible. El aire se me escapó de los pulmones. Me quedé muda, mirando la pantalla, mientras ella hablaba y gesticulaba, exhibiendo su trofeo con total descaro. Los vi en la fiesta anual del pueblo una semana después. Yo estaba sentada en un banco, sola, mientras ellos eran el centro de un círculo de amigos, riendo a carcajadas. Andrés lucía un reloj carísimo que yo nunca le había visto, y Camila un vestido de diseñador. Irradiaban éxito y felicidad. Eran la imagen de una pareja joven y triunfadora que había sabido labrarse un futuro. Y yo, a pocos metros, era la imagen de su víctima, una anciana encorvada, con ropa prestada y la mirada perdida. La gente nos observaba, sus miradas iban de ellos a mí, y en sus ojos veía la historia que mis verdugos habían escrito, la de la pobre madre senil y el hijo caritativo. Esa humillación pública, silenciosa y devastadora, fue casi peor que el robo mismo. A medida que mis preguntas sobre la venta de la casa se volvían más insistentes, la falsa amabilidad de Camila se resquebrajó por completo. Un día su voz en el teléfono se volvió sibilante y peligrosa. «Escúchame bien, Teresa», me dijo, abandonando toda pretensión. «Tenemos un poder notarial que nos firmaste hace años. Si sigues creando problemas, si vas contando historias, no dudaremos en usarlo. Te declararemos incapacitada y te internaremos en una residencia pública. Y te juro por lo que más quiero que no volverás a ver a Lucía en tu vida». El frío de su amenaza me paralizó. No era un farol. Sabía que eran capaces de hacerlo. En ese momento comprendí que no solo luchaba por mi casa o mi dinero, luchaba por mi libertad. Fue Clara, mi amiga del club de lectura, quien me ayudó a encontrar la prueba final de su infamia. Con su paciencia infinita, se sentó conmigo frente a su ordenador y me enseñó a navegar por las páginas de venta de segunda mano. Y allí, bajo títulos como Tesoros de época o Antigüedades de herencia, encontré los fragmentos de mi vida, las ollas de cobre de mi madre, descritas como set de cocina vintage francés, la colección de libros de Héctor, vendida por un precio exorbitante. Incluso mi vieja máquina de coser, mi compañera de tantas noches, estaba allí, con una foto y un precio. Ver mis recuerdos convertidos en mercancía, mis posesiones más queridas descritas con frías palabras comerciales para el consumo de extraños, fue como asistir a mi propio despiece. Una violación íntima y digital que me dejó sin aliento. La gota que colmó el vaso, el momento que solidificó mi decisión de actuar. Llegó una tarde de domingo. Impulsada por una necesidad desesperada de ver a Lucía, fui a su casa sin avisar. Me acerqué por el jardín trasero y a través de una ventana entreabierta, escuché sus voces. Tenían el teléfono en altavoz, hablando con su abogado. Se reían. Escuché a Camila decir, «Fue increíblemente fácil. Ni siquiera se ha enterado de la mitad». Y el abogado respondió con una voz untuosa, «Una planificación impecable. Felicidades. En una semana, la casa será historia y el dinero estará en su cuenta». Escuchar la validación legal de su crimen, la fría complicidad de un profesional, el absoluto desprecio por mi existencia, aniquiló la última y más tonta de mis esperanzas. En ese instante, la madre de Andrés murió para siempre, y en su lugar nació Teresa Aguilar, una mujer que ya no tenía nada que perder y una justicia que ganar. El punto de ruptura no fue un grito ahogado ni un torrente de lágrimas, fue un silencio profundo y absoluto que se instaló en mi alma mientras me alejaba de la casa de mi hijo, con las risas suyas y de su abogado todavía resonando en mis oídos. No corrí, no maldije, no lloré, simplemente caminé. El sol de la tarde me daba en la cara, pero yo no sentía su calor. Los ruidos de la ciudad, el tráfico, las voces de la gente, se desvanecieron hasta convertirse en un murmullo lejano. Dentro de mí, la tormenta de dolor y confusión que me había azotado durante semanas amainó de repente. Las olas de pena se calmaron, y en su lugar quedó una superficie lisa y helada, como un lago en invierno. En esa quietud aterradora,
mi mente alcanzó una claridad que nunca antes había conocido. La esperanza había muerto, y su muerte fue el nacimiento de un propósito. Al llegar a mi deprimente habitación alquilada, me paré frente al espejo agrietado que colgaba de la pared. Durante semanas, el reflejo me había devuelto la imagen de una mujer derrotada. Los ojos hinchados por el llanto, los hombros encorvados por el peso de la traición, una anciana frágil y despojada. Pero esa tarde vi a alguien diferente. Vi los ojos de mi padre, firmes y resueltos. Vi en mis manos, no la debilidad, sino las décadas de trabajo y sacrificio que las habían forjado. Comprendí en ese instante que suplicar por el amor de mi hijo era como intentar sacar agua de una piedra. Había estado mendigando afecto a quienes solo entendían el lenguaje de la codicia. Se acabó. El luto por el hijo que perdí era un lujo que ya no podía permitirme. A partir de ese momento, mi única emoción sería la estrategia y mi única confidente, la paciencia. Mi primer pensamiento lúcido fue para la caja de costura, el secreto de Héctor, el arma que me había dejado y que yo, en mi ceguera, había visto solo como un recuerdo. Fui hasta el rincón donde la había escondido y la abrí de nuevo. Saqué la carpeta amarillenta, pero esta vez no la miré con nostalgia. La estudié con la frialdad de un general, analizando un mapa antes de la batalla. Desdoblé los títulos de propiedad. Leí cada cláusula, cada término legal que antes me había parecido incomprensible. Busqué la ubicación del terreno en un mapa actual de la ciudad, en el teléfono de Clara, y mi corazón dio un vuelco. La locura de Héctor, esa parcela olvidada en una zona industrial, estaba ahora en el corazón de la nueva área de expansión comercial de la ciudad. El papel ya no era un recuerdo, era una palanca que podía mover el mundo. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba un guía, un aliado, pero no podía ser nadie de mi círculo cercano. Contar mi historia a mis amigas me traería consuelo, pero también correría el riesgo de que una palabra indiscreta alertara a mis enemigos. Necesitaba un profesional, alguien con la mente fría y la lealtad inquebrantable. Y entonces, un nombre surgió de las profundidades de mi memoria. Ramiro Castañeda, el mejor amigo de Héctor, casi un hermano para él, un abogado de la vieja escuela, famoso por su integridad a prueba de bombas y por su mente afilada como un bisturí. Hacía años que no lo veía, desde el funeral de Héctor, pero sabía, con una certeza absoluta, que si había un hombre en el mundo en quien podía confiar ciegamente, ese era Ramiro. Él no vería a una anciana senil, vería a la viuda de su amigo pidiendo ayuda. Encontrar su número de teléfono fue como desenterrar un tesoro. Estaba en una vieja agenda de Héctor, escrito con su caligrafía firme y elegante. Marcar esos números fue el primer acto de mi nueva vida. Cuando su secretaria me pasó con él, su voz sonaba más grave, marcada por los años, pero igual de firme. No me derrumbé ni le conté mi sarta de desgracias. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le dije: «Ramiro, soy Teresa Aguilar, la viuda de Héctor. Te llamo porque necesito tu consejo sobre un asunto de negocios privado que mi marido me dejó. Es importante y confidencial». Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego su voz, teñida de una calidez repentina. «Teresa, por supuesto que te recuerdo. Para la viuda de Héctor, siempre hay tiempo. Ven a mi despacho mañana a primera hora». El resto del día lo dediqué a prepararme para esa reunión. No solo guardé los documentos en mi bolso, sino que me senté con un cuaderno y un bolígrafo, y empecé a escribir. Creé una cronología meticulosa de los hechos. Apunté cada mentira, cada euro que faltaba de mi cuenta, cada amenaza velada de Camila, cada excusa de Andrés, la humillación pública en el café, la venta de mis posesiones por internet, el anillo de mi boda en la mano de mi nuera. Escribirlo fue doloroso, como hurgar en una herida abierta, pero también fue increíblemente liberador. Estaba transformando mi dolor en un arma, mi angustia en un dossier. Dejaba de ser una víctima abrumada por sus emociones para convertirme en la fiscal de mi propia causa, construyendo un caso sólido e irrefutable en la soledad de mi cuarto. Esa noche, en un gesto casi simbólico, saqué mi costurero, el de verdad, no la caja de Héctor, sino mi humilde cesta de mimbre con mis herramientas.
Mi abrigo, el único que me quedaba, tenía un pequeño desgarro en el forro. Enhebré una aguja con hilo oscuro y bajo la luz mortecina de la lámpara me puse a repararlo. La puntada rítmica y familiar, el acto de unir dos bordes separados para crear algo íntegro y fuerte de nuevo, se convirtió en una meditación. Estaba remendando el tejido de mi vida, no intentando coser la parte podrida que había cortado, sino creando una costura nueva, más fuerte y resistente que la original. Estaba, puntada a puntada, preparándome para el frío que vendría, asegurándome de que esta vez no me encontraría desprotegida. Mientras guardaba el abrigo, ya reparado, me di cuenta de que el odio que había sentido se había disipado, dejando en su lugar una fría lástima. Andrés y Camila no eran monstruos malvados, sino criaturas pequeñas y débiles, atrapadas en la jaula de su propia ambición. Su mundo era tan diminuto que solo cabían cosas, no personas. Mi lucha ya no era contra ellos, era por mí, por el respeto a la mujer que fui y la dignidad de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Ya no buscaba venganza. Esa es una emoción caliente y destructiva. Lo que yo buscaba era justicia. Una justicia silenciosa, metódica e inevitable. Una justicia que, como una de mis puntadas, sería precisa, firme y definitiva. El plan, por fin, se había puesto en marcha. La puerta del despacho de Ramiro Castañeda era de madera maciza, imponente, como la reputación del hombre que trabajaba tras ella. Al entrar, me encontré con un hombre mayor de lo que recordaba, con el pelo completamente blanco, pero con la misma mirada penetrante e inteligente que tanto respetaba Héctor. Me sirvió un vaso de agua y escuchó mi historia en un silencio absoluto, sin interrumpirme ni una sola vez. Desplegué sobre su escritorio mi cronología de la traición, las fotos de mis muebles vendidos online, los extractos del banco. Vi cómo su expresión pasaba de una cortés simpatía a una furia helada contenida. Cuando terminé, tomó los papeles del terreno de Héctor, los examinó bajo la luz de su lámpara, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Me miró por encima de sus gafas y dijo: «Teresa, mi querido amigo Héctor, no te dejó solo un terreno, te ha dejado un tesoro, y con esto, créeme, vamos a hacer mucho más que justicia». En esa misma reunión, Ramiro se convirtió en un torbellino de acción. Hizo 2 llamadas. La primera, a un contacto suyo, en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento. Mientras escuchaba al otro lado de la línea, sus cejas se arqueaban más y más. Colgó y me confirmó que una de las mayores constructoras del país llevaba meses intentando localizar al propietario de esa pequeña parcela, ya que era la pieza clave que necesitaban para un gigantesco centro comercial. La segunda llamada fue a un tasador de bienes raíces. Le dio las coordenadas y le pidió una valoración urgente y discreta. Mientras esperábamos, me explicó la situación. El valor de ese terreno no era alto, era estratosférico. Por primera vez en semanas, no sentí el peso de mi pena, sino el vértigo de una posibilidad real. La semilla que Héctor había plantado en secreto estaba a punto de convertirse en un árbol inmenso. Nuestra primera jugada fue sutil, diseñada para sembrar el pánico. Ramiro redactó una carta impecable desde un supuesto bufete de abogados anónimo. La carta iba dirigida a Andrés y Camila, y en ella se les informaba de que los legítimos herederos de los bienes de Teresa Aguilar habían detectado la venta fraudulenta de varios artículos de gran valor sentimental y económico en diversas plataformas online. Se adjuntaba una lista detallada, con capturas de pantalla de los anuncios. El texto era frío y legalista, advirtiéndoles de las graves consecuencias penales, incluyendo cargos por robo y estafa. Era un disparo de advertencia en la oscuridad, un movimiento calculado para hacerles saber que su crimen no había pasado desapercibido, que un ojo anónimo y poderoso los estaba observando. Enviamos la carta a su lujoso apartamento, sin remitente, solo con un apartado de correos como contacto. La llamada de Andrés no se hizo esperar. Su voz, normalmente tan arrogante y controlada, era un hilo tembloroso de pánico. «Mamá, no te vas a creer lo que ha pasado. Hemos recibido una carta de un abogado. Alguien nos acusa de vender tus cosas. Es una locura.
Seguramente un error. Yo, al otro lado de la línea, representé el papel de mi vida. Me mostré confusa, asustada, frágil. Pero ¿cómo es posible, hijo? ¿Quién podría hacer algo así? Si todo se lo llevaron los ladrones. Dejé que él mismo me consolara, que me asegurara que lo resolvería. Pero yo sabía la verdad. La semilla de la paranoia había sido plantada. Ya no dormían tranquilos. El miedo a lo desconocido había entrado en su casa y se había sentado a su mesa. No sospechaban de mí. ¿Cómo iban a hacerlo? Pero la certeza de su impunidad se había hecho añicos. Mientras ellos se obsesionaban con el fantasma de la carta, Ramiro y yo preparamos el segundo golpe, mucho más contundente, con las pruebas del desfalco de mi cuenta de pensiones y una declaración jurada mía sobre cómo me hicieron firmar el poder notarial bajo engaño. Ramiro presentó una solicitud de medida cautelar en el juzgado. Argumentó que la venta de mi casa era el último paso de un claro caso de abuso financiero a una persona mayor y vulnerable. Pidió el bloqueo inmediato de cualquier transacción relacionada con la propiedad hasta que se esclareciera la situación. Fue una maniobra legal brillante, un misil silencioso dirigido a la línea de flotación de su plan. La presentamos un viernes por la tarde, sabiendo que el juzgado no la tramitaría hasta el lunes, justo 2 días antes de la fecha prevista para la firma de la venta. El lunes por la tarde, mi teléfono volvió a sonar. Era Andrés, pero esta vez no había pánico en su voz. Había una histeria descontrolada. «¡Mamá! ¡La venta! ¡La han bloqueado!», gritaba. «El abogado de los compradores nos ha llamado. Dice que hay una reclamación sobre la casa, que no se puede vender. ¿Tú sabes algo de esto?». Mantuve la calma. Mi voz era un remanso de paz frente a su huracán de rabia. «Claro que no, hijo. Una reclamación. Qué extraño todo lo que está pasando últimamente». Colgó abruptamente. Pude imaginarlos. Su sueño de dinero fácil y rápido. El dinero que ya se habían gastado en relojes y ropa. Cara, se había esfumado. La presión financiera, la que ellos habían ejercido sobre mí, ahora se volvía contra ellos con la fuerza de un boomerang. Mis amigas del club de lectura fueron las primeras en notar mi transformación. En nuestra reunión del jueves, ya no era la misma mujer apesadumbrada y ausente de las últimas semanas. Participé en el debate sobre la novela con una energía renovada. Mi voz era firme, mis opiniones claras. Clara me tomó la mano al terminar. «Teresa, te veo diferente. Tienes un brillo nuevo en los ojos». Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. No les conté los detalles de mi plan. No era el momento. Simplemente respondí: «Estoy cansada de llorar, Clara. He decidido que es hora de empezar a recuperar lo que es mío». Esa simple declaración, la manifestación externa de mi resolución interna, fue una victoria personal. Estaba dejando de ser la víctima de mi historia para convertirme en su heroína. Impulsada por esta nueva confianza, hice algo que no había hecho en más de 20 años. Me di un capricho. Con una pequeña parte del dinero que Ramiro me había adelantado a cuenta de la inminente venta del terreno, entré en la boutique más elegante del centro. Ignoré las miradas de la dependienta, que seguramente me vio como una anciana fuera de lugar. Me probé varios vestidos y elegí uno. Un vestido de seda de color azul marino, de corte clásico y tejido exquisito. Era caro, absurdamente caro para mis antiguos estándares, pero al mirarme en el espejo, no vi el precio. Vi a la mujer que iba a ser, la mujer que se enfrentaría a su hijo y a su nuera en la cima de su arrogancia. Comprar ese vestido no fue un gasto, fue una inversión en mi propia dignidad, la armadura que vestiría para mi batalla final. Las noticias del desmoronamiento de su mundo perfecto me llegaban a través de terceros. Una conocida en común me contó que los había visto discutiendo a gritos en el aparcamiento de un restaurante. Otra persona me comentó que Andrés parecía terriblemente estresado, que había perdido peso y estaba siempre de mal humor. La fachada de pareja triunfadora se estaba agrietando bajo la presión. Su alianza, forjada en la codicia y el desprecio, carecía de la fuerza del amor o la lealtad. No estaban preparados para la adversidad. Empezaban a desconfiar el uno del otro, a buscar un culpable para el desastre que se les venía encima, sin darse cuenta de que el único culpable
Eran ellos mismos. Yo observaba su declive desde la distancia, con la fría satisfacción de un estratega que ve cómo su plan se desarrolla a la perfección. La víspera de la gran fiesta de compromiso de su primo, el evento social que habían elegido para pavonearse de su nuevo estatus, me reuní por última vez con Ramiro. Todo estaba listo. La constructora había hecho una oferta formal por el terreno, una cifra con tantos ceros que me mareé al leerla. La habíamos aceptado y la transferencia se haría efectiva al día siguiente. Ramiro había preparado una carpeta para mí. Dentro, cada prueba estaba meticulosamente ordenada. El informe del tasador, las copias de las transferencias bancarias de Andrés, las capturas de pantalla, la notificación del bloqueo judicial de la venta de la casa. Todo estaba preparado para el golpe de gracia. «¿Estás lista, Teresa?», me preguntó. Asentí con el vestido azul marino cuidadosamente colgado en mi armario y el corazón lleno de una calma de acero. La guerra silenciosa estaba a punto de terminar con una explosión atronadora. Ver cómo la justicia empieza a abrirse camino es una sensación poderosa, ¿no crees? Si alguna vez has tenido que luchar por lo que es tuyo y te has sentido solo en el proceso, me encantaría leer tu historia. Suscríbete y acompáñame a descubrir cómo termina este viaje. La fiesta de compromiso del primo de Camila era la apoteosis de la ostentación. Se celebraba en los jardines de una mansión de campo, con camareros uniformados sirviendo champán y una orquesta de cuerda, tocando suavemente en la distancia. Era el escenario perfecto para la coronación social de mi hijo y mi nuera. Y allí estaban ellos, en el centro de todo, como un rey y una reina en su corte. Andrés, con su reloj nuevo brillando bajo las luces, pontificaba sobre sus inversiones. Camila, envuelta en un vestido que costaba más que mi pensión de un año, reía con afectación, aceptando los halagos de todos. Irradiaban una confianza insultante, la arrogancia de quienes creen haber ganado el juego, sin saber que estaban a punto de recibir el jaque mate en la partida más importante de sus vidas. Disfrutaban de su momento de gloria, ignorantes de que sería el último. Mi entrada fue calculada para crear el máximo impacto. No llegué por la puerta de servicio, como la pariente pobre que seguramente esperaban. Entré por el arco principal de flores del brazo de Ramiro Castañeda. Yo, con mi vestido de seda azul marino que se movía con una elegancia silenciosa. Él, con su traje impecable y su aire de autoridad innata. El murmullo de las conversaciones se atenuó a nuestro paso. Vi las cabezas girarse, los cuchicheos, las miradas de sorpresa. La gente no reconocía a la mujer encorvada y triste que habían visto en el pueblo. Veían a una dama. La sonrisa de Andrés se congeló. El rostro de Camila se contrajo en una máscara de incredulidad y furia, mal disimulada. El tablero de ajedrez había girado, y una pieza inesperada acababa de hacer su movimiento. Se acercaron a nosotros, intentando mantener la compostura, pero su nerviosismo era palpable. «Mamá, ¿qué demonios haces aquí? ¿Y quién es este señor?», espetó Andrés, tratando de usar un tono de autoridad que sonó hueco y desesperado. Camila intentó suavizar la situación con su falsa dulzura. «Teresa, querida, qué sorpresa. No sabíamos que vendrías. Estás resplandeciente». Sus ojos, sin embargo, me analizaban con pánico, buscando una explicación a mi presencia, a mi vestido, al hombre que me acompañaba. La miré directamente, a los ojos, sin el menor atisbo de la antigua sumisión. «He venido a celebrar el amor, como todos», respondí con una voz serena y firme, «y a presentaros a un viejo y querido amigo de mi difunto esposo, el señor Ramiro Castañeda». La tensión era tan densa que se podría haber cortado con los cuchillos de la cena. Justo cuando el anfitrión, el padre del novio, levantó su copa para proponer el primer brindis, Ramiro se adelantó con una elegancia consumada. «Si me lo permiten», dijo con una voz que, sin ser alta, se proyectó por todo el jardín, silenciando a la orquesta y a los invitados. «Quisiera robarles solo un momento para compartir una noticia maravillosa en nombre de una de las invitadas más ilustres de esta noche». Todas las miradas se clavaron en él, un hombre desconocido que había tomado el control de la velada con una facilidad pasmosa. Vi a Andrés y a Camila mirarse, sus rostros descompuestos por el pánico.
Sabían que algo terrible estaba a punto de suceder. Ramiro carraspeó. Abrió una fina carpeta de cuero que llevaba en la mano, y el mundo, para mi hijo y mi nuera, se detuvo. En nombre de mi cliente y gran amiga, la señora Teresa Aguilar, comenzó Ramiro, y su voz resonó en el silencio absoluto. Tengo el inmenso placer de anunciar una noticia que llenaría de orgullo el corazón de su difunto esposo, mi inolvidable amigo Héctor. Esta misma mañana, la señora Aguilar ha cerrado formalmente la venta de una propiedad familiar a un importante consorcio internacional. Hizo una pausa dramática, dejando que la información calara. La transacción se ha cerrado por la suma de 7 millones de euros. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. 7 millones. La cifra flotó en el aire. Irreal. Demoledora. Los rostros de los invitados se volvieron hacia mí con una mezcla de asombro y respeto. Los de Andrés y Camila eran un poema de horror y confusión. Su mandíbula desencajada, sus ojos desorbitados, buscando una respuesta que no existía en su universo. El murmullo se convirtió en un zumbido de excitación. 7 millones. La anfitriona, una mujer que apenas me había dirigido la palabra, ahora me miraba con una sonrisa deslumbrante. El mundo de apariencias en el que se movían Andrés y Camila reaccionaba al único estímulo que entendía, el dinero. Y de repente, yo tenía más que nadie en ese jardín. Mi hijo y mi nuera estaban paralizados. Su plan, su narrativa de la madre desvalida y dependiente, acababa de ser aniquilada con una sola frase. Se miraban el uno al otro, y luego a mí, con una pregunta muda en sus ojos. ¿De dónde? La base sobre la que habían construido su castillo de mentiras se había convertido en arena movediza bajo sus pies, y se estaban hundiendo rápidamente. Pero Ramiro aún no había terminado. Su tono, antes celebratorio, se tornó grave y cortante como el filo de un cuchillo. Este extraordinario éxito financiero, continuó, levantando una mano para acallar los murmullos, llega, sin embargo, en un momento agridulce y profundamente doloroso para mi cliente. Abrió la carpeta, porque mientras la señora Aguilar, con mi ayuda, aseguraba el legado de su marido, su único hijo y su esposa, aquí presentes, estaban muy ocupados, despojándola de hasta el último recuerdo de su vida. Y entonces levantó la primera prueba, una impresión a color de gran tamaño del anuncio de Internet, donde se vendían las ollas de cobre de mi madre, con el precio y la descripción. Artículo vendido por el usuario, Andrés C. Inversiones, leyó en voz alta y clara. El ataque fue metódico, implacable y público. Uno por uno, Ramiro fue sacando los documentos de su carpeta como si fueran dagas. Las capturas de pantalla de mis muebles vendidos como antigüedades de herencia. Las copias de las transferencias bancarias desde mi cuenta de pensiones a la de mi hijo, vaciándola mes a mes. La notificación del juzgado que paralizaba la venta de mi casa, citando explícitamente indicios de abuso financiero y apropiación indebida. Narró la historia sin 1.600 adjetivos, con la precisión de un forense, exponiendo cada mentira, cada manipulación. Cuando mencionó el robo de mi anillo de bodas y levantó una foto ampliada de la mano de Camila en la videollamada, un grito ahogado de indignación se escuchó entre varias invitadas. La vergüenza era un veneno que se extendía por el aire. El silencio que cayó sobre el jardín era más pesado que una losa de mármol. Nadie se movía, nadie hablaba, solo se oía la voz firme de Ramiro y el susurro de los papeles que mostraba. Todas las miradas, antes llenas de admiración por la joven y exitosa pareja, eran ahora puñales de desprecio y repulsión. Las personas que minutos antes les reían las gracias, ahora se apartaban de ellos, creando un círculo de vacío a su alrededor. Vi a Camila empezar a temblar, su rostro bañado en lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de humillación pura y absoluta. Andrés estaba lívido, con la boca entreabierta, como si le hubieran succionado todo el aire y el alma. Su mundo, construido sobre la crueldad y la mentira, se había derrumbado con el estruendo de un edificio demolido. Ramiro cerró su carpeta. Su trabajo había terminado. La verdad había sido expuesta de forma tan contundente
que no necesitaba más adornos. Fue entonces cuando, por primera vez, miré directamente a mi hijo. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud conmocionada. En el fondo de sus pupilas, vi por un instante al niño asustado que una vez fue, al joven que lloró en mi hombro. Pero era solo un fantasma. El hombre que tenía delante era un extraño, un ladrón, el artífice de mi mayor dolor. No le dije nada. No hacía falta. Mi silencio, mi presencia serena y digna en medio de su catástrofe, fue mi sentencia final. Le sostuve la mirada hasta que fue él quien la bajó, completamente derrotado. Entonces, asentí levemente a Ramiro, me di la vuelta y, con la cabeza bien alta, empecé a caminar para salir de sus vidas para siempre. La fiesta de compromiso del primo de 1800 más. Camila era la apoteosis de la ostentación. Se celebraba en los jardines de una mansión de campo, con camareros uniformados sirviendo champán y una orquesta de cuerda tocando suavemente en la distancia. Era el escenario perfecto para la coronación social de mi hijo y mi nuera. Y allí estaban ellos, en el centro de todo, como un rey y una reina en su corte. Andrés, con su reloj nuevo brillando bajo las luces, pontificaba sobre sus inversiones. Camila, envuelta en un vestido que costaba más que mi pensión de un año, reía con afectación, aceptando los halagos de todos. Irradiaban una confianza insultante, la arrogancia de quienes creen haber ganado el juego, sin saber que estaban a punto de recibir el jaque mate en la partida más importante de sus vidas. Disfrutaban de su momento de gloria, ignorantes de que sería el último. Mi entrada fue calculada para crear el máximo impacto. No llegué por la puerta de servicio, como la pariente pobre que seguramente esperaban. Entré por el arco principal de flores del brazo de Ramiro Castañeda. Yo, con mi vestido de seda azul marino que se movía con una elegancia silenciosa. Él, con su traje impecable y su aire de autoridad innata. El murmullo de las conversaciones se atenuó a nuestro paso. Vi las cabezas girarse, los cuchicheos, las miradas de sorpresa. La gente no reconocía a la mujer encorvada y triste que habían visto en el pueblo. Veían a una dama. La sonrisa de Andrés se congeló. El rostro de Camila se contrajo en una máscara de incredulidad y furia mal disimulada. El tablero de ajedrez había girado y una pieza inesperada acababa de hacer su movimiento. Se acercaron a nosotros, intentando mantener la compostura, pero su nerviosismo era palpable. «Mamá, ¿qué demonios haces aquí? ¿Y quién es este señor?», espetó Andrés, tratando de usar un tono de autoridad que sonó hueco y desesperado. Camila intentó suavizar la situación con su falsa dulzura. «Teresa, querida, qué sorpresa. No sabíamos que vendrías. Estás resplandeciente». Sus ojos, sin embargo, me analizaban con pánico, buscando una explicación a mi presencia, a mi vestido, al hombre que me acompañaba. La miré directamente a los ojos, sin el menor atisbo de la antigua sumisión. «He venido a celebrar el amor, como todos», respondí con una voz serena y firme, «y a presentaros a un viejo y querido amigo de mi difunto esposo, el señor Ramiro Castañeda». La tensión era tan densa que se podría haber cortado con los cuchillos de la cena. Justo cuando el anfitrión, el padre del novio, levantó su copa para proponer el primer brindis, Ramiro se adelantó con una elegancia consumada. «Si me lo permiten», dijo con una voz que, sin ser alta, se proyectó por todo el jardín, silenciando a la orquesta y a los invitados. «Quisiera robarles solo un momento para compartir una noticia maravillosa en nombre de una de las invitadas más ilustres de esta noche». Todas las miradas se clavaron en él, un hombre desconocido que había tomado el control de la velada con una facilidad pasmosa. Vi a Andrés y a Camila mirarse, sus rostros descompuestos por el pánico. Sabían que algo terrible estaba a punto de suceder. Ramiro carraspeó, abrió una fina carpeta de cuero que llevaba en la mano, y el mundo, para mi hijo y mi nuera, se detuvo. «En nombre de mi cliente y gran amiga, la señora Teresa Aguilar», comenzó Ramiro, y su voz resonó en el silencio absoluto. «Tengo el inmenso placer de anunciar una noticia que llenaría de orgullo el corazón de su difunto esposo, mi inolvidable amigo Héctor. Esta misma mañana, la señora Aguilar ha cerrado formalmente la venta de una propiedad familiar
a un importante consorcio internacional. Hizo una pausa dramática, dejando que la información calara. La transacción se ha cerrado por la suma de 7 millones de euros. Un jadeo colectivo recorrió el jardín. 7 millones. La cifra flotó en el aire. Irreal, demoledora. Los rostros de los invitados se volvieron hacia mí con una mezcla de asombro y respeto. Los de Andrés y Camila eran un poema de horror y confusión. Su mandíbula desencajada, sus ojos desorbitados, buscando una respuesta que no existía en su universo. El murmullo se convirtió en un zumbido de excitación. 7 millones. La anfitriona, una mujer que apenas me había dirigido la palabra, ahora me miraba con una sonrisa deslumbrante. El mundo de apariencias en el que se movían Andrés y Camila reaccionaba al único estímulo que entendía, el dinero. Y de repente, yo tenía más que nadie en ese jardín. Mi hijo y mi nuera estaban paralizados. Su plan, su narrativa de la madre desvalida y dependiente, acababa de ser aniquilada con una sola frase. Se miraban el uno al otro, y luego a mí, con una pregunta muda en sus ojos. ¿De dónde? La base sobre la que habían construido su castillo de mentiras se había convertido en arena movediza bajo sus pies, y se estaban hundiendo rápidamente. Pero Ramiro aún no había terminado. Su tono, antes celebratorio, se tornó grave y cortante, como el filo de un cuchillo. Este extraordinario éxito financiero, continuó, levantando una mano para acallar los murmullos, llega, sin embargo, en un momento agridulce y profundamente doloroso para mi cliente. Abrió la carpeta. Porque mientras la señora Aguilar, con mi ayuda, aseguraba el legado de su marido, su único hijo, y su esposa, aquí presentes, estaban muy ocupados, despojándola de hasta el último recuerdo de su vida. Y entonces levantó la primera prueba, una impresión a color de gran tamaño del anuncio de Internet, donde se vendían las ollas de cobre de mi madre, con el precio y la descripción. Artículo vendido por el usuario. Andrés G. Inversiones, leyó en voz alta y clara. El ataque fue metódico, implacable y público. Uno por uno, Ramiro fue sacando los documentos de su carpeta como si fueran dagas. Las capturas de pantalla de mis muebles vendidos como antigüedades de herencia. Las copias de las transferencias bancarias desde mi cuenta de pensiones a la de mi hijo, vaciándola mes a mes. La notificación del juzgado que paralizaba la venta de mi casa, citando explícitamente indicios de abuso financiero y apropiación indebida. Narró la historia sin adjetivos, con la precisión de un forense, exponiendo cada mentira, cada manipulación. Cuando mencionó el robo de mi anillo de bodas y levantó una foto ampliada de la mano de Camila en la videollamada, un grito ahogado de indignación se escuchó entre varias invitadas. La vergüenza era un veneno que se extendía por el aire. El silencio que cayó sobre el jardín era más pesado que una losa de mármol. Nadie se movía, nadie hablaba, solo se oía la voz firme de Ramiro y el susurro de los papeles que mostraba. Todas las miradas, antes llenas de admiración por la joven y exitosa pareja, eran ahora puñales de desprecio y repulsión. Las personas que minutos antes les reían las gracias, ahora se apartaban de ellos, creando un círculo de vacío a su alrededor. Vi a Camila empezar a temblar, su rostro bañado en lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de humillación pura y absoluta. Andrés estaba lívido, con la boca entreabierta, como si le hubieran succionado todo el aire y el alma. Su mundo, construido sobre la crueldad y la mentira, se había derrumbado con el estruendo de un edificio demolido. Ramiro cerró su carpeta. Su trabajo había terminado. La verdad había sido expuesta de forma tan contundente que no necesitaba más adornos. Fue entonces cuando, por primera vez, miré directamente a mi hijo. Nuestros ojos se encontraron a través de la multitud conmocionada. En el fondo de sus pupilas, vi por un instante al niño asustado que una vez fue, al joven que lloró en mi hombro. Pero era solo un fantasma. El hombre que tenía delante era un extraño, un ladrón, el artífice de mi mayor dolor. No le dije nada. No hacía falta. Mi silencio, mi presencia serena y digna en medio de su catástrofe, fue mi sentencia final. Le sostuve la mirada hasta que fue él quien la bajó, completamente derrotado.
Entonces, asentí levemente a Ramiro, me di la vuelta y, con la cabeza bien alta, empecé a caminar para salir de sus vidas para siempre. Esta historia comenzó con la pérdida de mis posesiones, con el dolor de ver los espacios vacíos donde antes había objetos que amaba. Durante semanas lloré por mi vajilla, por mis libros, por la cama que compartí con mi marido. Pero el tiempo y la distancia me han enseñado una lección profunda. El verdadero valor de mi vida nunca residió en esas cosas. Eran solo recipientes de recuerdos, cáscaras mudas de un tiempo que ya se había ido. La verdadera herencia, el tesoro que nadie pudo robarme, era la fortaleza que anidaba en mi alma, una resiliencia que yo misma desconocía. Pueden arrebatarte el techo que te cobija y los muebles sobre los que descansas, pero nadie, absolutamente nadie, puede robarte la esencia de quién eres. Tu espíritu es la única propiedad que te pertenece de verdad, y solo tú tienes el poder de decidir si la entregas o la defiendes hasta el final. Aprendí, de la forma más dolorosa posible, que la familia no se define únicamente por los lazos de sangre. La sangre te hace pariente, pero solo la lealtad, el respeto y la gratitud te convierten en familia. El amor incondicional de una madre es una fuerza poderosa, pero incluso el amor más puro se convierte en un veneno cuando se vierte en un recipiente roto, en un corazón incapaz de valorarlo. Creí que mi deber era dar sin medida, sacrificarme sin esperar nada a cambio. Me equivoqué. El amor verdadero no es un monólogo de sacrificio, sino un diálogo de cuidados mutuos. Es una calle de dos direcciones, donde se da y se recibe, donde el cariño se cultiva día a día con pequeños gestos de aprecio. Cuando una relación se basa únicamente en la extracción, no es amor, es parasitismo. Durante la mayor parte de mi vida, mi identidad fue un reflejo de los hombres que amaba. Primero fui la esposa de Héctor y luego la madre de Andrés. Mi existencia se definía por el rol que desempeñaba para otros. La cruel paradoja de esta historia es que, al arrebatarme todo, mi hijo me hizo el mayor de los regalos. Me obligó a encontrarme a mí misma, a descubrir a Teresa. Aprendí que cuidarse, que ponerse en primer lugar, no es un acto de egoísmo, sino un acto de supervivencia y de amor propio. Una mujer, en cualquier etapa de su vida, pero especialmente en sus años dorados, tiene el deber sagrado de convertirse en la guardiana de su propia paz y la arquitecta de su propia felicidad. Ya no somos un personaje secundario en la vida de nadie. Merecemos ser las protagonistas de nuestra propia historia. La raíz de toda mi desgracia familiar no fue el dinero, sino la ingratitud. Mi hijo y su esposa no vieron mis décadas de sacrificio como un regalo de amor, sino como un recurso al que sentían que tenían derecho. La ingratitud es la más terrible de las pobrezas, una ceguera del alma que impide ver el amor y la belleza que nos rodean. Los consume todo, convirtiendo a las personas en pozos sin fondo de egoísmo y codicia, llevándolos por un camino de ruina moral del que es muy difícil regresar. La verdadera riqueza de una persona no se mide por lo que tiene en el banco, sino por la capacidad de su corazón para sentir y expresar gratitud. Un gracias sincero, una llamada inesperada, un gesto de cariño. Esos son los verdaderos tesoros de la vida. A menudo no somos conscientes de nuestra propia fuerza, hasta que ser fuertes es la única opción que nos queda. El mundo me veía como una anciana frágil, una viuda inofensiva. Quizás por un tiempo yo misma me vi de esa manera. Pero la adversidad tiene una forma extraña de revelarnos nuestra verdadera naturaleza. Es un fuego que quema todo lo superficial, todo lo que no es esencial, y deja al descubierto el acero que llevamos dentro. Nunca subestiméis a las personas silenciosas, a las que cuidan de sus jardines, leen sus libros y viven vidas tranquilas. Sus raíces suelen ser mucho más profundas y resistentes de lo que el mundo puede ver. La fuerza no siempre grita. A veces, la fuerza es una decisión callada, una puntada precisa, un plan que se teje en el silencio de la noche. Mi historia, aunque nació de una traición muy amarga, no es una tragedia. Es una historia de renacimiento. Es la prueba de que nunca,
Jamás es demasiado tarde para empezar de nuevo, para tomar la pluma y escribir un final diferente para tu vida. La dignidad es nuestra posesión más preciada, el único patrimonio que nos llevaremos a la tumba. No permitamos que nadie, ni siquiera aquellos a quienes más amamos, le ponga precio o nos la arrebate. Protege tu paz como una leona protege a sus cachorros. Honra tu pasado sin convertirte en su prisionero. Y construye tu futuro con los ladrillos de la autoestima y el coraje. Porque al final del día, cuando todas las puertas se cierran, la única persona que puede salvarte eres tú misma. Y esa, créeme, es la lección más poderosa de todas. Me encantaría saber si esta historia ha resonado contigo de alguna manera. Si te ha pasado algo parecido, o si simplemente te ha inspirado, déjame un último comentario. Tu voz es importante para mí.